Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Mangotech, y hoy vamos a verlo. Que en mi opinión es el mejor programa para limpiar la RAM. Y acelere su computadora, comencemos de inmediato. Para descargarlo, solo tienes que abrir tu navegador. Y en la barra de búsqueda, escriba reducir memoria. Ahora hagamos clic en el primer enlace. Y vamos bajando hasta encontrar el botón de descarga. Una vez que haya terminado de descargar, abrámoslo. Como puede ver, hay un solo archivo dentro de la carpeta. Lo que tenemos que hacer es hacer doble clic en él. Verás que hay una carpeta dentro de ella, que podamos recoger y arrastrar cómodamente en nuestro escritorio. Una vez hecho esto, podremos cerrar la carpeta comprimida, que ya no necesitamos. Y abra la carpeta recién creada. Adentro, verás que hay dos archivos ejecutables en particular. El primero se llama Red House Memory Point .exe. El segundo --bajo de memoria de Reduce x64.exe. Como siempre en el caso de los sistemas de 32 bits. El archivo que se abrirá será Reduce Memory Point .exe en el caso de sistemas de 64 bits. Como Windows 11. Que estoy usando ahora mismo. Deberíamos abrir el segundo archivo antes de continuar. Sin embargo, me gustaría mostrarles una pequeña cosa y hacerla. Primero, la combinación de teclas de control, turno y escritorio en mi teclado. Para que podamos mostrarte la situación actual de mi memoria RAM. Muevo un poco la carpeta para que ambos sean visibles. Y vemos que, frente a solo 4 GB en esta máquina virtual que estoy usando, de los cuales el 50% están empleados. En el momento en que voy a abrir este pequeño programa, la ocupación de la memoria RAM permanece prácticamente sin cambios. Y por lo tanto este programa no go. Literalmente robando recursos debajo de la computadora. Cierro la carpeta detrás de él que ya no necesitamos. Y. Te mostraré la forma básica de usar este software. Que consiste trivialmente. Y simplemente. Haga clic en el botón optimizar. En el momento en que lo hago, sin embargo, te invito a que eches un vistazo a cómo va a cambiar. El gráfico de la izquierda haga clic en optimizar. Venirse. Informó que se han liberado 214 megas sucursales y, como puedes ver, la ocupación de la memoria se redujo de la mitad a casi un tercio. Dejé pasar 5 minutos. Solo para mostrarte algo. Es decir, que a pesar de ese tiempo ha pasado. Esos recursos que han sido liberados de este programa ya no están ocupados. De hecho, en comparación con el 38%, el empleo ha aumentado a solo el 40%. Se ha mantenido prácticamente igual, dado que algunos procesos se cierran continuamente. Y abierto en nuestros sistemas. Voy a cerrar esta ventana. Y pasaré al elemento de opciones en su lugar. Para que te vean cómo configurar correctamente este software. Casi con toda seguridad lo primero que queremos será que esto se iniciará automáticamente cuando se inicia Windows. Para ello, solo tenemos que marcar esta primera casilla. Podríamos optar por no ver la ventana. Arranque. Y luego marque también la segunda casilla. Luego redúcelo automáticamente en forma de icono. Como veremos muy pronto. En la barra de estado marcando el tercer elemento. Si bien mi sugerencia es quitar la marca de verificación de la cuarta voz. Para evitar que esta ventana va cuando está abierto a superponerse con todos los demás. Aquí estoy. De hecho, en el momento en que este programa está abierto. En la parte inferior derecha del sistema TRA. Es decir, debajo de esta pequeña flecha.
Podríamos identificar su icono que además de decirnos a simple vista: Pantaram está ocupado y para cuando vayamos allí. Con el puntero del ratón como lo estoy haciendo. Díganos exactamente el porcentaje. Con un solo clic en él. Podríamos abrir la ventana principal del programa. Voy a volver a mi rincón habitual para mostrártelo. Las otras opciones que son realmente interesantes. Por lo tanto, además de la posibilidad de elegir otros conjuntos de iconos. Para personalizar. El icono en la parte inferior del sistema operar. Una cosa muy importante que podemos hacer. Se va a configurar. Un umbral para la optimización. Memoria automática. De hecho, en el momento en que donde hemos elegido ejecutar automáticamente. Cuando se inicia Windows, este programa. Podríamos ir y establecer un valor umbral, recomiendo de 85 a 100. Lo cual está bien en la mayoría de los casos. Pero podrás editarlo. A voluntad desplazándose por este control deslizante. Y también vaya a establecer un intervalo. Expresado en segundos. Después de lo cual se llevará a cabo automáticamente. Optimización de la memoria. En este caso. Me parece que 15 segundos es una cantidad de tiempo realmente excesiva. Una buena idea puede ser. Por ejemplo, establezca 600 en su lugar. Para que la PC se optimice automáticamente cada 10 minutos. Por último, tenemos una línea. Extremadamente interesante. Que se refiere a la llamada exclusión. De procesos. ¿Qué significa excluir procesos? Si hay algún proceso. Por ejemplo, un juego que estamos usando. Y que no queremos que se penalice de ninguna manera. Podremos optimizar todo lo que el ordenador pueda. Exclusión de ese mismo juego. O ese programa. Por ejemplo, supongamos que desea excluirlo. Chrome a partir de esta optimización. Para ello debemos utilizar esta sintaxis. Escribiremos la clave de pago. Es decir, el de la izquierda. Del número 1 en nuestro teclado. Seguido del nombre del proceso que queremos excluir. Y luego otra clave de pago. Cuando hay más de uno. Podremos insertar más tarde. Usando exactamente el mismo método. También el nombre del otro proceso. Eso es todo en este ejemplo que quería hacer. En el momento en que tenemos que ir a optimizar. Tanto de forma automática como manual. Chrome. Los exploradores no se verán afectados. Y podrás seguir utilizando toda la memoria. Que quieren ser muy importantes. Después de haber realizado nuestros cambios. Por supuesto, haga clic en el botón Aplicar opciones. Con el fin de hacer todos los cambios que hemos hecho. Recuerda suscribirte para estar al día. Sobre todo el contenido nuevo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hola.